25 catálogos de libros. Cada año ellos editan un libro, bueno, una guía, donde vienen alrededor de hasta 200 libros recomendados y todos son diferentes en cada edición. Entonces pueden ya como tener su acervo en cuanto a recomendaciones y poco a poco ir viéndoles, más allá de decirles ahorita, hagamos una guía y enlistémoslo y escribámoslo, ahí están, ¿sí? Y entonces, si se acuerdan, había en la diapositiva, bueno, sí, están los acervos, pero también están las recomendaciones o las compilaciones, o por qué no los propios trabajos que se escriben dentro de los espacios de promoción a la lectura. Trabajamos el texto de El perro que no sabía ladrar, de Gianni Rodari, que también ahorita Adri les va a compartir el texto completo, que son cuentos para pensar, de Gianni Rodari, que son una colección de diferentes cuentos que están hechos para eso, para escribirles un final. Y bueno, irlos también como rotando, ¿no? No siempre hacer como la misma actividad. Y ¿se acuerdan que les comentábamos? Mándenos sus textos para ver qué podemos hacer. Adri se dio a la tarea de compilarlos. Logramos colectar 39 finales alternativos. Adri los compiló, los editó. Ya le dimos más o menos una presentación. Hacemos la enunciación, que son finales alternativos escritos por ustedes, que es un texto. También hacemos la acotación, que es un texto que está sujeto a modificaciones, a correcciones por ustedes. Le damos ese aspecto de formalidad, ¿ok? Y bueno, dentro de los que pude tener la oportunidad de leer, me atrapó mucho el de Hernández Sebastián Máximo. Dice, el perro corría, corría y corría. Fue un enorme estruendo. Como el tiempo que pasa por la memoria, pasado, presente, futuro, en un inverosímil instante. Como el infinito espacio distribuido en planos o dimensiones sin conocer. Y sigue resonando en todas direcciones, firme, nítido y un consistente wow. Y ese wow, cada uno de ustedes que lo lea, cada uno de ustedes que lo baje a su sala de lectura, a su grupo, va a tener diferente significado por el tono que le demos, ¿no? Finales como estos, entonces, están compilados en el texto que ya ahorita Adri les va a compartir. Tenemos una versión en Word para que lo puedan modificar y tenemos la versión en PDF para que no se mueva el formato. Y ese es un libro que fue generado por ustedes, que fue generado en esta sala de lectura. Les comentaba en algunas sesiones que ustedes también pueden replicar esta actividad, leer un texto, que hagan la transpolación y ahora sí pasar a la escritura y nuevamente vamos a dar a la lectura. Imagínense que después se pudieran hacer muchas versiones con los estudiantes, con nuestros miembros de salas de lectura y poder hacer una comunidad de finales alternativos, de este o de muchos otros textos, muchas otras creaciones. Y entonces, siempre para poder tener esa selección de textos, tenemos que pasar a la práctica, ¿no? Y cuando despertó, alguien que me robe la palabra, ¿qué le sigue? Alguien que me robe la palabra. Y cuando despertó, ¿no? Ya hay, ¿no? Un microcuento de Augusto Monterroso, ¿no? Entonces, es padrísimo. Esto que acabamos de hacer es hipertextualidad, que es cuando no tengo todo el contexto, pero yo lo puedo inferir porque ya tengo todo ese andamio lector, ¿no? Y entonces, más brevedad, más cuento. Hay que trabajar la estructura de del texto narrativo y hay que hacer prácticas literarias. Y no nada más vamos a escribir narrativa, escribir lírica, podemos escribir texto dramático o un texto narrativo, llevarlo al texto dramático, un texto lírico, ¿no? Algunos de ustedes han de conocer la canción de Bodas Negras de Carlos Borges. Se puede pasar entonces como del poema, se pasa a la canción y de la canción podemos pasar a la narrativa. Y entonces es importante siempre, 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 siempre no olvidar que podemos iniciar con la narrativa. Y entonces, leer un cuento es alguien que me ayude a leer. ¿Qué es leer un cuento desde el concepto de Marta Gallo?
Adelante. Leer un cuento es como escuchar una melodía. Las notas o las palabras van desplegando una unidad sucesiva cuya forma queda perfecta solo al terminar la sucesión. La aprehensión de la forma se desarrolla en un intervalo. En este caso, el tiempo de la lectura, especie de presente suspendido en el tiempo de la realidad cotidiana. Ok, por eso la importancia de que cuando vamos a iniciar a contagiar el gusto por la lectura, iniciar con lectura en voz alta. Y si nos es posible, antes de la lectura en voz alta, iniciar con la narración. No la lectura, sino la narración. Claro que para eso hay un trabajo previo. Es que nosotros como narradores tenemos que hacer esa preparación del texto y con ello identificar la cadena de sucesos para no caer en, se me olvidó el texto, ¿no? En cómo logro hacer frente a alguna incontingencia cuando estoy ahí, ¿no? Entonces, obvio. Para preparar esa narración o esa lectura en voz alta, algunos de ustedes, si tuvieron la oportunidad, yo les compartía mi canal en YouTube y no estoy haciendo promoción, simplemente es un ejemplo de esta chiquilla en un taller de escritura creativa. Ella logró hacer un texto narrativo con todos los elementos y toda la estructura. Y bueno, está ahí, ya después lo llevó al video y es maravillosa la forma en cómo lo comparte. Entonces hay que hacer escritura creativa para poder también seguirlos afianzando en esta lectura. Yo les voy a compartir ahora un ejercicio de cómo llevar la anécdota, ¿sí? Esta anécdota, igual, ahorita Adri les va a compartir un archivo en PDF que es cómo producir una anécdota o un texto o la narrativa que tiene, todo texto narrativo tiene la misma estructura y la esencia está en el nudo para poder atrapar. La esencia está en el nudo, pero todo el texto en sí es importante. Esta anécdota se las voy a compartir de manera escrita, pero antes de compartirlo de manera escrita, les quiero presentar y les quiero compartir esta versión de esa anécdota desde lo que sería la narración. Es un ejercicio, en alguna ocasión tomé un diplomado con Benjamín Briceño. Es un cuentacuentos del Fondo de Cultura Económica y hacíamos un ejercicio de narrativa y después de presentarlo, de verdad presentarlo en la pantalla cuesta mucho. Vamos a ver, los dejo ahorita con la presentación, nada más, espero que sí se pueda reproducir. Me van comentando, a ver, permítanme, les cambio tantito. A ver. Voy a cerrar, voy a volver a entrar para que podamos, sí me siguen escuchando, ¿verdad? Sí, maestra. Ok, ya nada más va a cargar tantito y una vez que cargue para que yo pueda compartirles, es una narración y si no carga, lo narramos. Vamos a ver. A ver. Ok, bueno, me parece que la tecnología va a ser su capricho y no nos va a dejar, pero, vamos a ver, no. Bueno, no nos deja. Voy a tener que improvisar. Bueno, fue la verde, paradisíaca, zona triqui. ¿Sí? Esa zona triqui. La de las emboscadas, la de las noticias, la de los asesinatos. En esa verde y paradisíaca zona triqui fue mi primer centro laboral, mi primer día de trabajo. Todavía recuerdo el ejercicio de presentación. Airosa,
hice presunción de que había estudiado en la Universidad Tecnológica de la Mixteca. La mejor, porque así me lo habían hecho creer. Y entonces hice alarde de que si pertenecía al club de danza, que si jugaba fútbol, que si jugué básquetbol. Y entonces le di la palabra a los estudiantes. Ahora preséntense. Me acuerdo mucho de ellos. Recostado en su butaca, jugando con los tenis, con el brazo hacia atrás, me dice: Epifanio Ortiz, sé jugar fútbol, sé jugar básquetbol, juego ajedrez y manejo todo tipo de armas. Gracias. Le di la palabra al segundo participante, una mujercita, Kaguya Virginia Merino. Sé jugar básquet, mucho la oratoria, sé cocinar y también manejo todo tipo de armas. Gracias. El tercer chico alto, delgado, con unas gafas oscuras, cual vidrio polarizado. Solo se veía la silueta de su rostro. Preséntate. Buenos días, yo soy... Espera, quítate las gafas. ¿No? ¿Te las quitas o te las quito? Le dije. Al momento que yo dije, ¿te las quitas o te las quito?, todos voltearon a verme, como presintiendo algo o como avisándome algo. Ya están conociendo quién es quién, ¿no? Yo soy la maestra. Quítatelas. El chico apretó los puños, pasó saliva, cerró los labios, se retiró las gafas, dirigió su mirada hacia mí y me dijo: ¿ya? Lo único que pude ver fue un hueco seco, oscuro. El chico no tenía un ojo. ¿Ya?, me repitió. Lo único que pude hacer fue bajar la mirada, el corazón se me cayó a los pies. Cuando él me dijo ya, como aplaudiendo mi estupidez, todos sabían que la clase ese día había concluido. Esa fue mi primer lección. Ese fue mi primer día de clases. ¿Ok? Bueno, esa es una anécdota que yo puedo compartirles y que llevó todo un proceso. El acontecimiento, el hecho, el sentimiento, pues yo ya lo tengo en el referente porque lo viví. Para cómo llevarlo a la narrativa y que cumpla con esas fases de la narración, pues a través de la escritura creativa. Y cómo, pero ahora cómo contagiarlo. No sé si a ustedes les ha pasado, les decimos, escriban una anécdota. Pero les falta como identificar esa cadena de sucesos para poder estructurarla. Y si no la están leyendo, ya no la pueden repetir. Entonces, se lleva todo un proceso y también hay cuestiones de histrionismo. Por ello, Adri les va a compartir, tanto en Classroom como en el grupo de WhatsApp, el proceso de escritura creativa para una anécdota. Puede ser una anécdota, puede ser un cuento, puede ser un mito, puede ser una leyenda, ¿no? Y ustedes lo pueden replicar. Desafortunadamente no se pudo reproducir el video. El video es una compilación de clases que tuvimos con este señor que es cuentacuentos y que cada estudiante,
cada uno de nosotros hicimos ese ejercicio de narración. Y lo maravilloso es que todos son maestros y todos comparten su creación literaria. En su momento les voy a compartir el link de la clase para ver si ustedes pueden escuchar otras versiones, ¿ok? El texto que les va a compartir Adri es más o menos parecido a de la anécdota. Entonces, se puede ver cómo desde la narración oral, que no es lectura en voz alta, guarda la estructura, ¿no? Y es una anécdota. Y podemos hacer otro compilado de anécdotas porque finalmente los jóvenes tienen muchos episodios chuscos, tristes, alegres que pueden compartir y que podemos llevarlo a la escritura creativa. Lo que sí, he podido darme cuenta que cuando tú le muestras al joven un texto que tú escribiste, y lo primero que te dice, ¿ahí a poco escribe? ¿Ahí a poco usted sí lo escribió? O de pronto se identifican con el texto y te dicen, ese es de usted. Y entonces, bueno, es que ahora les corresponde a ustedes. Ustedes también pueden escribir. Ustedes también le van a dar rienda suelta al lápiz. Y es entonces cuando empiezan la modelación en esta tarea de promocionar la lectura, también llega a ser crucial. Y entonces, en esta selección de materiales, si me pudieran ayudar 2 personas a leer 2 puntos, roben la palabra, así directo, para que no abramos fin. Adelante. Selección de materiales adecuados para diferentes edades y perfiles de lectores. Lo importante es que la lectura elegida apasione al auditorio y gane curiosidad. Con el tiempo, podrá ampliarse la selección de textos y llevarlo a campos más apartados de sus primeros intereses. Continuamos. Hay que evitar la monotonía, alternar lecturas cortas que pueden complementarse en una sola sesión con otras que requieran 3 o 4 días para complementarse. Alternar el humor en los textos solemnes, los cuentos sentimentales, con las historias de horror, los textos literarios con los que exploran la vida animal, la astronomía, la historia, las biografías con poemas y con acertijos matemáticos. Ok. Vamos a alejarnos un poquito de lo lineal de los textos, ¿no? A veces hay que salir no solamente narración, no solamente autores contemporáneos, sino hay que ir a otros subgéneros y a otras épocas. Ok, yo me imagino que muchos de ustedes sí tienen la respuesta. ¿Quién fue la única persona que resolvió el enigma de la esfinge en la mitología griega? Creonte, Layo, Tiresias, Edipo. ¿Quién me dice? ¿Quién fue? ¿No? ¿No? Si junto a Layo y a Edipo, ¿a qué texto me refiero de la mitología griega? ¿No? ¿Nadie? ¿Edipo Rey o Edipo en Colono? Exactamente, Edipo Rey, ¿no? Es la mitología de Edipo Rey. Y entonces en esa mitología de Edipo Rey, ¿quién es el que sí vence a la esfinge? ¿No? Ok, no les voy a dar la respuesta porque no, porque Layo es el papá de Edipo. Ok, nos queda de tarea. Vamos a leer entonces textos de la mitología griega. Quien vence a la esfinge lo van a descubrir cuando lean el mito de Edipo Rey. Bueno, alguno de los personajes vence a la esfinge. La esfinge se caracterizaba por vencer a sus contrincantes por medio de acertijos. Y entonces, ya les di la respuesta aquí. El acertijo que la esfinge le dice a Edipo y Edipo lo puede vencer, el acertijo es, ¿cuál es el ser que anda por la mañana en 4 patas? A mediodía anda en 2 patas y por la noche anda en 3 patas. ¿Cuál? Adelante. El ser humano. Exactamente, el ser humano. Porque por la mañana, alegóricamente, en el proceso biológico, pues cuando somos bebés, gateamos y entonces hace la analogía de 4 patas. A mediodía, que es la vida adulta, en 2,
cuando caminamos, y por la noche, que es la senectud, en 3, porque son nuestros pies, más el bastón. ¿Ok? Vale. Entonces, para nosotros tal vez fue una actividad muy fluida y muy fácil, pero ahora imagínenselo con los estudiantes, que a veces a los estudiantes les gustan los retos, ¿no? Y entonces, cuando tú les pones retos, te dicen, es que hoy su clase sí me gustó, porque para él es juego, y es que el juego es lúdico, y lo lúdico siempre va a dejar mucho más interés. Es un ejemplo, entonces, de cómo podemos ligar los fragmentos con la interacción de los textos que se le comparten al estudiante. ¿Ok? Y bueno, habíamos dejado pendiente en este sentido una ruta literaria de la Caperucita Roja. La mayoría pues conocemos nada más la versión de los hermanos Grimm o de Charles Perrault. ¿Ok? En esta imagen es un grabado de un artista francés donde hace la narración de la Caperucita, ¿no? Claro, para los que son como más asiduos a los análisis de la imagen, pues se pueden dar cuenta, ¿no? Está la inocencia de la Caperucita. Hay un elemento importante aquí, que no tiene la caperuza roja, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Y la Caperucita Roja es Caperucita Roja porque siempre utiliza su caperuza roja, ¿no? Entonces, en esta imagen no utiliza la caperuza, pero tiene todos los elementos contextuales de la historia. Entonces, una ruta literaria la podemos estructurar a partir de la imagen, podemos empezar esa transpolación o ese análisis crítico que queremos lograr para con los textos. Y por qué no describir la imagen, ¿no? O qué le encuentras de diferente, o pudiera o no pudiera ser la ilustración del cuento de la Caperucita, y entonces empiezas a hilar diferentes actividades. Ok. En esta imagen, este fragmento que les estoy compartiendo aquí es un fragmento de un poema que es La Caperucita Roja de Gabriela Mistral. Es un fragmento, toda la narrativa la presenta a través de la lírica, entonces se vuelve como más atractivo para el lector. Y esta que está aquí, entonces, es un fragmento de un texto de José Luis Zárate Herrera, Érase una vez. Tiene que ver con la Caperucita, aunque no se titula Caperucita. Hachas, sangre, muerte. El cuento de la Caperucita es horrible. Y más la versión que se cuentan entre sí los lobos. ¿Sí? Entonces, es otra versión de la Caperucita y que nos permite tener como diferentes perspectivas. Estas son las versiones como las más tradicionales que hemos conocido. Y está la de la Caperucita Roja y otras historias perversas de Triunfo Arciénegas. Compañero, me parece Hipólito Horacio, Adri, ¿quién nos va a ayudar con la lectura de Caperucita Roja de Triunfo Arciénegas? Adelante, compañero Hipólito. El texto se los va a compartir después Adri. Muy bien, buenas noches, compañeros. ¿Sí me alcanzan a escuchar? Sí, adelante, sí se escucha perfecto. Me tocó leer una versión de la Caperucita Roja de Triunfo Arciénegas. Ese día encontré en el bosque la flor más linda de mi vida. Yo, que siempre he sido de buenos sentimientos y terrible admirador de la belleza, no me creí digno de ella y busqué a alguien para ofrecérsela. Fui por aquí, fui por allá, hasta que tropecé con la niña que le decían Caperucita Roja. La conocía, pero nunca había tenido la ocasión de acercarme. La había visto pasar hacia la escuela con sus compañeros desde finales de abril. Tan locos, tan traviesos, siempre en una nube de polvo. Nunca se detuvieron a conversar conmigo, ni siquiera me hicieron un adiós con la mano. ¡Qué niña más graciosa! Se dejaba caer las medias a los tobillos y una mariposa ataba su cola de cabello. Me quedaba oyendo su risa entre los árboles. Le escribí una carta y la encontré sin abrir días después, cubierta de polvo, en el mismo árbol y atravesada por el mismo alfiler. Una vez vi que le tiraba la cola a un perro para divertirse. En otra ocasión, apedreaba a los murciélagos del campanario. La última vez, llevaba de la oreja un conejo gris que nadie volvió a ver. Detuve la bicicleta y desmonté.
La saludé con respeto y alegría. Ella hizo con el chicle un globo tan grande como el mundo. Lo estalló con la uña y se lo comió todo. Me rasqué detrás de la oreja, pateé una piedrecita, respiré profundo, siempre con la flor escondida. Caperucita me miró de arriba a abajo y respondió a mi saludo sin dejar de masticar. ¿Qué se te ofrece? ¿Eres el lobo feroz? Me quedé mudo. Sí, era el lobo, pero no feroz. Y solo pretendía regalarle una flor recién cortada. Se la mostré de súbito como por arte de magia. No esperaba que me aplaudiera como los magos que sacan conejos del sombrero, pero tampoco ese gesto de fastidio. Titubeando le dije, quiero regalarte una flor, niña linda. ¿Esa flor? No veo por qué. Está llena de belleza, le dije lleno de emoción. No veo la belleza, dijo Caperucita. Es una flor como cualquier otra. Sacó el chicle y lo estiró. Luego lo volvió una pelotita y lo regresó a la boca. Se fue sin despedirse. Me sentí herido, profundamente herido por su desprecio. Tanto que se me soltaron las lágrimas. Subí a la bicicleta y le di alcance. Mira mi reguero de lágrimas. Ella dijo, ¿te caíste? Corre al hospital. No me caí. Así parece porque no te veo las heridas. Ay, las heridas están en mi corazón, le dije. Eres un imbécil. Escupió el chicle con la violencia de una bala. Volvió a alejarse sin despedirse. Sentí que el polvo era mi pecho, pasado por la bala de chicle, y el río de sangre se estiraba hasta alcanzar una niña que ya no se veía por ninguna parte. No tuve valor para subir a la bicicleta. Me quedé tarde sentado en la pena. Sin darme cuenta, uno tras otro, le arranqué los pétalos a la flor. Me arrimé al campanario abandonado, pero no encontré consuelo entre los murciélagos que se alejaron al anochecer. Atrapé una pulga en mi barriga, la destripé con rabia y esparcí al viento los pedazos. Empujando la bicicleta con el peso del desprecio en los huesos y el corazón más desmigajado que la de una hoja pisoteada por 100 caballos, fui hasta el pueblo y me tomé unas cervezas. Bonito disfraz, me dijeron unos borrachos, y quisieron probárselo. Esa noche había fuegos artificiales, todos estaban de fiesta. Vi a Caperucita con sus padres debajo del samán del parque. Se comía un inmenso helado de chocolate y era descaradamente feliz. Me alejé como alba que lleva el diablo. Volví a ver a Caperucita unos días después en el camino del bosque. ¿Vas a la escuela?, le pregunté, y enseguida me di cuenta de que nadie asiste a clases con sandalias plateadas, con blusa ombliguera y faldita de juguete. Estoy de vacaciones. ¿O te parece que este es el uniforme? El viento vino de lejos y se anidó en su ombligo. ¿Y qué llevas en el canasto?, le pregunté a Caperucita. Un rico pastel para mi abuelita. ¿Quieres probar? Casi me desmayo de la emoción. Caperucita me ofrecía su pastel. ¿Qué debía hacer? ¿Aceptar o decirle que acababa de almorzar? Si aceptaba, pasaría por ansioso y maleducado. Era un pastel para la abuela. Pero si rechazaba la invitación, heriría a Caperucita, jamás volvería a dirigirme la palabra. Me parecía tan amable, tan bella, que dije que sí. Corté un pedazo. Me prestó su navaja y con gran miedo aparté una tajada. La comí con delicadeza, con educación. Quería hacerle ver que tenía maneras refinadas, que no era un lobo cualquiera. El pastel no estaba muy sabroso, pero no se lo dije para no ofenderla. Tan pronto terminé, sentí algo raro en el estómago,
como una punzada que subía y se transformaba en ardor del corazón. Es un experimento, dijo Caperucita. Lo llevaba para probarlo con mi almohadita, pero tú apareciste primero. Avísame si te mueres. Y me dejó tirada en el camino, quejándome. Así era ella, Caperucita Roja, tan bella y tan perversa. Casi no le perdono su travesura, demoré mucho para perdonarla, 3 días a lo mucho. Volví al camino al bosque y juro que se alegró de verme. La receta funciona, dijo Caperucita, voy a venderla. Y con toda generosidad me contó el secreto. Polvo de huesos de murciélago y picos de golondrina y algunas hierbas cuyo nombre desconocía. Lo demás todo el mundo lo sabe, mantequillas, harina, huevos y azúcar en sus debidas proporciones. Dijo también que la acompañara a la casa de la abuelita porque necesitaba de mí un favor muy especial. Batí la cola todo el camino. Mi corazón me sonaba como una locomotora. Ante la extrañeza de Caperucita expliqué que estaba en tratamiento para que me instalaran un silenciador. Corrimos. El sudor inundó su ombligo redondito y profundo, la perfección del universo. Tan pronto llegamos a la casa y puso el timbre, me dijo, cómete a la abuelita. Abrí tamaños ojos. Vamos, hazlo ahora que tienes la oportunidad. No podía creerlo. Le pregunté por qué. Es una abuela rica, me explicó, y tengo afán de heredad. No tuve otra salida, todo el mundo lo sabe, pero quiero que sepa que lo hice por amor. Caperucita dijo que fue por hambre, la policía se lo creyó y anda detrás de mí para abrirme la barriga, sacarme la abuela, llenarme de piedras y arrojarme al río, y que nunca se vuelva a saber de mí. Quiero aclarar otros asuntos ahora que tengo su atención, señores. Caperucita dijo que me pusiera las ropas de su abuela y lo hice sin pensar. No veía muy bien con esos anteojos. La niña me llevó de la mano al bosque para jugar y ahí se me escapó y empezó a pedir auxilio. Por eso me vieron vestidos de abuela. No quería comerme a Caperucita, como ella gritaba. Tampoco me gusta vestirme de mujer, mis debilidades no llegan hasta allá. Siempre estoy vestido de lobo. Es su palabra contra la mía. ¿Y quién no le cree a Caperucita? Solo soy el lobo de la historia. Aparte de la policía, señores, nadie quiere saber de mí. Ni siquiera Caperucita Roja. Ahora más que nunca, soy el lobo del bosque, solitario y perdido. Envenenado por la flor del desprecio. Nunca le conté a Caperucita la indigestión de una semana que me produjo su abuela. Nunca tendré otra oportunidad. Ahora es una niña muy rica. Siempre va en moto o siempre en auto y es difícil alcanzarla con mi bicicleta destartalada. Es difícil, inútil y peligroso. El otro día dijo que si la seguía molestando haría conmigo un abrigo de piel de lobo y me enseñó el resplandor de la navaja. Me da miedo. La creo capaz de cumplir su promesa. Esto. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, cada uno de ustedes sabrá si ya conocía la versión de la Caperucita desde la voz del lobo. El que les compartí, el que está en recuadro rojo, es lo que se cuentan entre sí los lobos. ¿No? Ahora imagínense si ese texto de la Caperucita Roja, de Triunfo Arciénegas, yo lo he leído en secundaria y en bachillerato. Lo leí una vez en la primaria. En la primaria a los chiquillos les dio risa, pero nada más, ¿no? Y además les daba un poquito de risa la mímica con la que la complementé. Pero en secundaria y en bachillerato hasta le pusieron nombre a la Caperucita. No, pues ahora ya no se va a llamar Caperucita, se va a llamar X, ¿no? Se va a llamar Y. Y no se les olvida. Entonces, ya tienen la cadena de sucesos de cómo se da la Caperucita Roja de Triunfo Arciénegas.
¿no? Y entonces empezamos. ¿Y qué pasaría si ahora lo escribe un leñador? O ahora escribe la Caperucita, pero ahora lo cuenta la abuela, ¿no? Y hubo un chico que dice, oiga, ¿y si lo escribe la mamá de Caperucita? Y empezó, y es que no la mandó a dejar el pastel, se fue a no sé dónde, y como se tardó, ya no le quedó más que ir a la casa de la abuela. Y empiezan. Y entonces te das cuenta que sí hay creatividad, nada más es cuestión de hacer como ese cristal tornasol de un mismo texto y nos da paso a diferentes actividades. Entonces, aquí ya tenemos diferentes versiones. Caperucita de los hermanos Grimm, Caperucita de Charles Perrault, Caperucita de Triunfar Ciénegas, Caperucita de Gabriela Mistral, Caperucita de José Luis Ara Herrera. Y si ustedes hagan la tarea de rascarle, se van a dar cuenta que resulta que hay infinidad de versiones, más que las que nosotros podemos crear. ¿Ok? Bueno. Entonces, en este sentido, antes de que lleguemos a un texto que tenemos pendiente, el primer texto del video del oso, no quiero dejar pasar la oportunidad, de todos modos después se los mando en un mensajito. Hay un texto, la cuestión del video del oso está muy presente porque hoy día está como muy de boga, digo de boga solamente por referencia, las desapariciones de jóvenes, de personas adultas, explicaciones hay sin fin de cuál es el origen. Todo una génesis social y económica, ¿no? Hay un texto que se parece mucho a la narrativa del video del oso, se llama Composición. Ojalá puedan tener el acceso a él. Yo imagino que sí existe en digital. Es de Alfonso Ruano y Antonio Chacmeta. Es la historia también de un chico que desaparece el papá, pero el ejército anda buscando, ¿no? Y en sí, desaparece es un decir, porque el papá todavía está vivo, él sabe, pero el ejército anda buscando como a los que empiezan a hacer esa revolución social, no por revoltosos, sino por una rebeldía con causa, ¿no? Y entonces nadie encuentra cómo sacarle a los niños las verdades. Y entonces personas militares dicen, ya sabemos cómo, vamos a hacerlos escribir en la escuela y que nos digan dónde están sus papás. Y está perfecto porque cuando ustedes lean el texto van a descubrir la magia de cómo escribe el niño y qué pasa. Sí, ¿no? Entonces es un texto que se llama La Composición y permite que también los chicos escriban y luego volvamos a leer, ¿ok? Hay otro texto que también, ese sí lo tengo en archivos a compartir, me parece que no se lo he proporcionado a Adri, pero me acuerdan. Se llama Las Mil Grullas de Anna Bornemann. Me imagino que a lo mejor algunos de ustedes ya lo conocen. Las Mil Grullas es una narrativa desde la voz de una niña de cómo le cambia el universo a través de cuando cayó la bomba de Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Entonces igual. Y se presta porque cuando tú terminas de leer el texto, incluso puedes escribir otra versión o viene la actividad creativa, que es la elaboración de las 1000 grullas. Y entonces el hecho de que tú pongas las 1000 grullas en el techo de tu aula de clases o de tu espacio de lectura, hay una hipertextualidad, porque no nada más es la grulla como adorno, sino entonces tú ya ves una grulla y el niño ya se acuerda, es esta narrativa. ¿Ok? Bueno, se los voy a compartir en estos ánimos de hacer nuestro acervo de lecturas. Otro texto que quiero compartirles ya previo a que cerremos nuestro módulo y nuestra sesión es este libro que se llama El lugar más bonito del mundo. Adri les va a compartir después de que leamos los fragmentos. Es un texto que yo he leído mucho en primaria. Una anécdota, en alguna ocasión fui a leer este texto en sexto de primaria. Lo empecé a leer y de pronto, pues cuando me di cuenta la maestra estaba llorando, ¿no? Entonces dije, ay, chispas, ¿ahora qué hago? Porque a la que le pegó más fue a la maestra por su contenido. Entonces, pues seguí leyendo y sin darme cuenta ya estaba llorando otra niña y luego otro niño, ya no supe si lloraban por el texto o porque vieron llorar a su maestra. Y me contagié y terminamos llorando todos. Entonces, el lugar más bonito del mundo tiene como una premisa que al final del texto nosotros nos podamos responder cuál es el
más bonito del mundo. Yo nada más les estoy compartiendo un fragmento, ya ustedes leerán todo el texto en su totalidad. Es la historia de un niño que vive con la abuelita, pero la casa de la abuelita es así como el refugio de todos, ¿no? Vive el tío, el otro tío, y la abuelita se enoja a cierta hora, cierra la puerta, ella vive feliz con su papá y con su mamá, el niño también, solo que el mamá son muy jóvenes y un buen día les piden la casa que cuidaban. Entonces el papá, como es muy joven, se va, los deja, el niño se queda solo con la mamá y se van a vivir con la casa de la abuela. Y pasan cosas y de pronto les comparto un fragmento, la voz del texto. Así que mi madre y yo vivimos juntos en casa de la abuela durante un tiempo. Mi madre ganaba un poco de dinero limpiando por las casas y lavando la ropa de gente del pueblo en el lavadero que hay detrás de la casa de la abuela. Por las noches me llevaba con ella a dar un paseo por el pueblo y nos encontrábamos con sus amigos y hablábamos con todos y era divertido. Una noche, cuando estábamos paseando, un hombre se acercó a mi madre. Sonriendo muy alegre dijo, qué guapo es tu chico. Se parece mucho a ti. Y luego me compró un caramelo y se quedó hablando con mi mamá un rato. Al poco tiempo, cada vez que salíamos de paseo, nos lo encontrábamos y se venía con nosotros. Después, una noche, invitó a mi madre a un baile. Y desde la noche del baile, mi madre empezó a dejarme en casa cuando salía. Seguramente porque quería estar sola con él. Y de repente me dijo que se iba a casar con aquel hombre que habíamos encontrado en la calle. Se iba a ir a vivir con él. Pero yo no me podría ir con ella porque él no quería. Él quería una familia, pero quería niños que fueran hijos suyos. Y además no tenía dinero para mantenerme a mí. Y aquel mismo día, mi madre se fue de casa de la abuela para ir a vivir a casa de mi padrastro, que tenía una casa con una sola habitación. No tenía cama, así que él y mi madre entraron en casa de la abuela y desmontaron la cama en que habíamos dormido ella y yo y se la llevaron a su casa. La abuela no estaba cuando ellos se llevaron la cama. Es casi seguro que ella no les hubiera dejado que se la llevaran. Cuando se la estaban llevando, mi madre dijo, tú quédate ahí, Juan. Así que me volví a la casa. Después de que se fueron, yo no supe qué hacer. Así que anduve de acá para allá por la casa todo el día hasta que volvió la abuela y le enseñé la habitación en que había estado nuestra cama. Se puso muy seria y dijo, así que ahora no tienes cama. Yo me eché a llorar. Ya es bastante malo no tener padre ni madre, pero no tener siquiera un sitio donde dormir es todavía peor. Cuando dejé de llorar, le pedí a la abuela que me dejase dormir con ella, pero me dijo que no. Tengo que trabajar muchísimo, me dijo, y necesito descansar. Eso es solamente un fragmento. ¿Alguien de ustedes tiene una idea como de qué, como hacia dónde va a ir el texto? El lugar más bonito del mundo. La historia empieza con el chico, ya como que va marcando. ¿Alguien pudiera inferir como por dónde va a ir el texto? ¿Alguien que ya conozca el texto? Compártanme, ¿conocen el texto? ¿Qué piensan? ¿Qué va a pasar con él? ¿No?